vamos a pasar a la predicación el día de hoy y he titulado la predicación Dios me ha llamado. Dios me ha llamado. Y estamos a pocas horas de terminar un nuevo año, ¿verdad? El año 2023 se pasa y algunos de nosotros tenemos la costumbre de hacer balance. Vemos lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, nos ponemos metas para el año 2024, objetivos, ilusiones que están por delante, cosas que hemos dejado atrás, ¿verdad? Y yo haciendo balance del año 2023, quiero decir de que Dios ha sido más que bueno. O esa es la impresión que yo tengo acerca de lo que Dios ha hecho con mi vida, de lo que Dios ha hecho con la iglesia y de cómo podemos nosotros también enfrentar nuevas temporadas sabiendo de que Dios nos acompaña y de que Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que hoy quiero hablar del último capítulo de la vida de una persona que se llama Josué. Un hombre que si se reconoce por algo, se reconoce por su valentía, pero también por su liderazgo. En el Antiguo Testamento hay un libro completo llamado Josué, donde se cuenta cómo Dios trabajó con su pueblo, con Israel, a través de este hombre de Dios. Y queremos leer el último capítulo porque después de ese capítulo él fallece. Y creo que cuando una persona fallece, las últimas palabras que tiene que decir son palabras que de alguna manera u otra son importantes. Cuando alguien está a punto de fallecer, precisamente no dice palabras sin sentido. Es como que todo se encajona, por así decirlo, en ese último esfuerzo de dejar una palabra de aliento y de ánimo. Y esta es la palabra que Josué tiene hacia la nación de Dios, hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. Se encuentra en Josué capítulo 24, el último capítulo, y voy a leeros del 1 al 28. Aquí en pantalla no lo tenéis, pero quiero que estéis bien atentos a esto. Dice así la palabra del Señor. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, lo reunió a todos, y allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo, y todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Teraj y su hijo Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo Isaac y a Isaac le di dos hijos Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir en tanto que Jacob y su hijo descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que le hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando a ellos le hicieron guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quien con su espada y arco derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, o al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto y aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Lo destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué le dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Hasta ahí la palabra del Señor. Es muy interesante porque, como antes he dicho, este texto recoge las últimas palabras del Josué, de un hombre que Dios levanta después de Moisés para dirigir a su pueblo. Y reemplazar a Moisés no era nada fácil. Moisés era un hombre increíble, un hombre que Dios había manifestado señales, milagros, maravillas y prodigios. Y en ese sentido tenía la capacidad de poder dirigir a una nación entera. Y cuando fallece Moisés lo reemplaza este hombre, Josué. Y este Josué tiene que en ciertos momentos tener muchas luchas con el pueblo de Dios, porque sabemos que el pueblo de Dios era un poco revoltoso, era idólatra, era un pueblo que a pesar de haber vivido grandes cosas que Dios había hecho, a pesar de eso todavía había ciertas áreas que no habían entregado delante del Señor Todopoderoso. Y lo que yo veo aquí en este texto, en este último mensaje de Josué antes de fallecer, son 4 llamados. 4 llamados de Dios para la iglesia. 4 llamados de Dios para aquellos que de alguna manera queremos enfocarnos en amar a Dios, en seguirlo y en obedecerlo. Y el primer llamado que Josué hace a través de Dios es: Dios me ha llamado a recordar lo que Él hizo por mí. Si te das cuenta, lo que hace Josué es que empieza a recordarle todo el pueblo desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo donde Dios los libró de Egipto cuando eran esclavos. Y empieza a recordarle cada cosa que Dios ha hecho a favor de ellos. Empieza a hablar de cómo se multiplicó la descendencia de Abraham. Empieza a hablar de cómo cuando pasaron los israelitas por el mar, los enemigos los seguían y Dios los destrozó a los enemigos con tal de salvar al pueblo de Dios. Empieza a recordarle a ellos incluso cuando le dio la tierra prometida. Empieza a recordar ciertas cosas para que en cierta manera el pueblo de Dios se enfocara en la fidelidad de Él. Y un llamado que Dios nos hace a nosotros es recordar lo que Dios, lo que Jesús, lo que Dios Padre, lo que el Espíritu Santo hizo por nosotros. ¿Hay algo que Dios haya hecho en este 2023 a favor tuya? Porque es bueno que antes de terminar este año podamos meditar, que antes de terminar este año podamos pensar, como dijo el salmista en el Salmo 103, cuando dijo: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿A cuántos Dios nos liberó? ¿A cuántos Dios nos libró? ¿A cuántos Dios nos levantó? ¿Cuántas promesas hemos recibido de parte de Dios que se han cumplido a pesar de nuestra infidelidad? Hablábamos hoy en el tiempo de oración que a pesar de nuestra infidelidad, Dios no puede ser infiel. Dios es fiel porque es su naturaleza. A tal punto que Él está empecinado en levantarnos como hombres y mujeres suyos para poder ser una extensión de su brazo en esta tierra.
para que las personas puedan ver que su iglesia es una iglesia que realmente está viviendo un mensaje vivo que transforma vidas. ¿Ha cambiado Dios tu vida? ¿Ha hecho algo Dios por ti? Porque sería bueno que lo recuerdes y que ahora por dentro le digas: gracias, Señor. Gracias por mantener a mi familia. Gracias por mantenerme en salud. Gracias porque aunque fue un tiempo difícil, conservaste mi trabajo. Gracias porque no me faltó el pan de la casa. Gracias porque cuando pensé que todo se desvanecía, tú seguiste siendo fiel. Gracias, Dios mío. Dios nos llama en esta mañana a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el tiempo de Santa Cena hemos recordado cómo Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por llevar todos mis pecados. Así que uno recuerda lo que Dios ha hecho cuando pasa tiempo meditando en Dios. Esa palabra que ha desaparecido de nuestra agenda. Ese tiempo de parar, de frenar, de guardar silencio y de pensar y meditar en todas las cosas que Dios hace y cómo Dios obra, opera y se mueve. Así es que cuando nosotros nos ponemos en meditación, cuando nosotros contemplamos al Señor, nuestro corazón descansa delante de la presencia de Dios. Nuestro corazón se deleita, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se aviva, nuestro corazón palpita. Pero cuando nosotros solamente nos enfocamos en nosotros mismos, nuestro corazón se mengua, nuestro corazón se apaga, nuestro corazón se entristece cuando empezamos a enfocarnos en nosotros. Enfócate en Dios y en lo que Él hizo y ya verás cómo tu corazón y tu sangre empieza a hervir más fervorosamente. Hoy es un día para darle las gracias al Señor. En segundo lugar, según el texto, Dios me ha llamado a volverme a Él. Dios me llama a volverme a Él. En el versículo 14 dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Hay cosas que son hermosas. Hay cosas que son bellas. Por ejemplo, cuando un hijo se reconcilia con un padre, o una madre se reconcilia con un hijo, o un sobrino se reconcilia con un tío, o un amigo se reconcilia con otro amigo, o un hermano en la fe se reconcilia con otro hermano en la fe. Son cosas que son hermosas, pero más hermoso es cuando una persona se reconcilia con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Dios, es mucho más hermoso. Y dice la palabra del Señor, es hora de entregarse a Él, de servirle fielmente, de volverte a Él. Y esa entrega y fidelidad manifiesta un acto de madurez, porque Él ha sido el primero que se ha entregado por nosotros y Él es fiel. Él fue el primero que se entregó por nosotros. A día de hoy, Dios sigue sirviéndonos. No solamente cuando Cristo vino a esta tierra nos sirvió, sino que Cristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, sigue hoy sirviéndonos. Nos sirve. El Espíritu Santo, nos dijo Jesús que nos mandaría el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos acompañara, para que nos consolara, para que nos levantara, para que nos dirigiera, para que nos guiara. Anda, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos está sirviendo a nosotros. Es una bendición contar con un Dios que no está en un trono mirando de lejos, sino que está cerca, guiándonos en nuestros pasos del día a día. Por eso el hecho de que ver a Dios obrar debe hacerme volver mi corazón hacia Él. Volverme a Dios. Examina tu corazón y cómo estás. ¿Es tiempo de volverte a Dios? Hay cosas que estás haciendo que en cierta manera le estás dando a Dios de lado. Pues Dios nos llama hoy, en ese último capítulo de Josué, a vuélvete a Él, entrégate al Señor y sírvele fielmente. Esas palabras que nos cuesta, entrega y fidelidad, es el antídoto para este mundo perdido. Porque hoy la gente ni se entrega, ni son fieles. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Dios y serle fiel. En tercer lugar, Dios me ha llamado a deshacerme de dioses ajenos. Dice la palabra, Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvase de todo corazón al Señor. El corazón, hermano, es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos.
Un ídolo es aquello que levantamos por encima de Dios. Es aquello que parece que te da la vida, pero que luego termina quitándotela. Puede ser una relación, puede ser un pecado, puede ser una manía, una costumbre, una forma de pensamiento. La idolatría es levantar a un Dios por encima del Dios verdadero. Puede ser el dinero. Hay gente que le tiene al dinero como si fuese un Dios y todo lo que hacen es por dinero, afán. Hay otros que son simplemente personas que no ven más allá de ellos mismos, se centran en el egoísmo. Es el yoísmo, ¿no? El deseo, la percepción de que todo lo que tenga que ver tiene que ser con la intención de favorecerme a mí. Hay un montón de pecados en la Biblia que se nos habla acerca de que levantamos altares idolátricos en nuestras vidas. Y lo que Dios nos llama es a deshacernos de ellos. Y fíjate algo, dice la palabra de Dios que te las deshacas tú. Dios quiere ayudarte, pero tú tienes que tomar la decisión. Dios te ayuda, pero tú tienes que tomar esa decisión. Esa decisión de no ser infiel a tu esposo y tu esposa. Esa decisión de tomar tiempo con tu hijo. Esa decisión de decir no a mí y sí al Señor. Esa decisión la tienes que tomar tú. Dios no la puede tomar por ti porque te creó con libre albedrío. Pero en el momento que tú tomas esa decisión, se van a levantar los altares para desanimarte, pero el Espíritu Santo está ahí para acompañarnos y para empoderarnos y para avivarnos en medio de la decisión que sabiamente nosotros hemos tomado. Dios nos llama en este día a volvernos, a deshacernos de dioses ajenos. ¿Qué dioses siga aún conservando en tu corazón? ¿Qué dioses hay en tu corazón? En ese armario que está bien cerrado, bien oculto, donde no dejas verlo a nadie, pero ahí está incomodándote. ¿Cuáles son esos dioses que a día de hoy siguen frenándote para volver a Dios? Tienes que deshacerte de ellos y Dios te va a ayudar y te va a ayudar a que tú puedas vivir tu vida en victoria. Empezamos un año 2024 con muchos retos, desafíos, donde Dios nos está llevando a activarnos en el Señor. Y en cuarto y último punto, Dios me ha llamado a servirle a Él en señal de agradecimiento. Dios me ha llamado a servirle a Él en señal de agradecimiento. Dice el versículo 24, el pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando meditamos en el Señor y vemos que gracias a su fidelidad aún seguimos en pie, ¿cómo no le vamos a servir? Yo llevo sirviendo al Señor 21 años de forma ininterrumpida, sin vacaciones, sin descanso. ¿Y cómo voy a dejar de servir al Señor cuando yo veo de dónde vengo? Cuando yo veo que mi futuro era un desastre y Dios lo cambió, ¿cómo yo voy a dejar a Dios de servirle porque haya complicaciones dentro de la vida de la iglesia? ¿Cómo yo voy a dejar de servirle simplemente a Dios por el hecho de que el mundo se ría de mí? ¿Cómo nosotros vamos a dejar de servir a Dios simplemente porque haya obstáculos en los caminos? Dejamos de servir al Señor cuando te enfocas en ti, pero servimos al Señor cuando nos enfocamos en Él. ¿Es Dios merecedor de tu servicio? ¿O tú dices, Dios no merece mi servicio, yo soy más importante que Él? ¿Es Dios merecedor de nuestras vidas? ¿O sigues pensando, no lo voy a servir porque todavía tengo asignaturas que suspendo en el área espiritual? Como si tu servicio dependiera de tu perfección. Sí, avanzamos hacia la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pero también avanzamos en la gracia de Dios, que en medio de nuestras torpezas tenemos un corazón humilde y arrepentido, nos arrodillamos delante del Señor, pedimos perdón y Dios nos sigue levantando, porque esa es su gracia. Su gracia es todo aquello que recibimos sin merecerlo. Si hoy seguimos en pie, es porque a pesar de vivir muchas cosas buenas y otras negativas, no hemos mantenido firmes en aquello en lo cual Dios nos ha mostrado.
Esta mañana decíamos que una estadística recoge que solamente el 30% de la iglesia sirven al Señor. Y decíamos que, gloria a Dios, que no así no pasa esto, que es al revés. El 70-75% de la iglesia está involucrada en servirle al Señor. Y nunca debemos de olvidar de que el servicio a Dios no es una moneda de cambio. No es te sirvo porque me siento mejor. No es un comodín para llegar al cielo, porque por obras nadie llega al cielo. Pero aquel que ha tenido un encuentro con Dios produce obras, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Y nuestro servicio a Dios, lo primero que manifiesta en nuestras vidas es gratitud, agradecimiento. Tú no estás sirviendo a Dios por las personas, porque las personas algún día te traicionarán. Las personas algún día tú esperarás una respuesta de ellos que nunca te darán. Tú le sirves al Señor porque Él fue el único que pudo comprarte por precio de sangre. Jesús se entregó por tu vida y por la mía, completamente por tal de rescatarnos. Y solamente por eso, y aunque Él no hubiera hecho eso, también le serviríamos, porque Dios es fiel. Pero hasta nuestro Dios ha dado ejemplo de que incluso cuando murió y resucitó, a día de hoy sigue sirviéndonos. Así que hoy se abre un altar para hacer frente a ese llamado. Un llamado a recordar lo que Dios hizo por tu vida. Un llamado a volverte a Él. Un llamado a deshacerte de dioses ajenos. Y un llamado para servirle al Señor en señal de agradecimiento. 2024 va a ser un año donde Dios nos ha hablado acerca de activarnos. La iglesia va a ser activada. Y cuando la iglesia se activa, los milagros comienzan a ocurrir. La iglesia que está metida en el Espíritu, la iglesia que le cree al Señor, la iglesia que se mueve en fe, pero una fe verdadera, no como dice la palabra, no una fe fingida, sino una fe verdadera, produce milagros a nuestro alrededor. Dios se glorifica, Dios se mueve. Y este año 2024 va a ser un año donde los cielos ya han sido abiertos para ver mayores cosas. Porque Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que no juega con su palabra. Él nos dijo hace tiempo: ensanchad el sitio de vuestra tienda, y lo ensanchó. De un lugar pequeñito nos trajo hasta este lugar grande. En este lugar grande, cuando no teníamos recursos económicos, Dios lo hizo de nuevo y pudimos construir un lugar hermoso y bello. En tan solo 7 meses pudimos construir la iglesia de los niños. ¿Tú piensas que eso lo hizo un hombre o una mujer? Eso lo hizo Dios a través de hombres y mujeres que le creyeron, porque Dios es un Dios que no titubea. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Y este 2024 va a ser un año donde, si tú quieres, Dios va a activarte y Dios va a hacer cosas contigo y a través de ti maravillosas que ningún ser humano podemos hacer por ti. Solamente el Señor puede hacer, pero tú tienes que tomar la decisión. Amén. Así que sea un año donde pasemos el día 31 recordando las promesas de Dios, las maravillas, y poniéndonos a disposición delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Padre, te quiero dar muchísimas gracias por esta palabra que tú nos recuerdas antes de terminar este año 2023. Si hay una palabra en la cual podamos resumir todo, podría decirte que gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad, Señor. Y en este domingo, Señor, 31, donde quedan pocas horas para pasar el año 2024, queremos como iglesia tomarnos en serio la palabra que tú has traído para nosotros. Va a ser un tiempo de activarnos y van a ser tiempos donde no sabremos cómo hacer las cosas, pero tú vas a estar dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Gracias porque aquí hay un potencial gigantesco. El que menos se siente capacitado es el que más al que más vas a usar tú. Porque Dios, tú avergüenzas al sabio, Dios mío, para exaltar, Dios mío, al humilde, Señor. Padre, gracias por el corazón de tu iglesia, Señor, porque aquí estamos, Dios mío, con expectativas, con ilusión, a pesar de lo que hayamos vivido, que también han sido cosas muy buenas, Dios mío, a no recordar, Señor, todas las cosas buenas que hemos disfrutado. Todas esas risas que hemos
tenido que hemos olvidado. Señor, todos esos abrazos que nos hemos dado, todos esos gestos, esos guiños que tú desde el cielo nos has lanzado, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios mío. Y queremos enfocarnos, Señor, en ti en este 2024. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Más de ti y menos de nosotros, Dios mío. Que el espíritu del egoísmo, Señor, sea echado al altar donde metemos fuego y se queme por completo, Señor. Que el altar, Dios mío, a la vanagloria sea eliminado. Que el altar, Dios mío, a las adicciones sean erradicadas, Señor. Que el altar, Dios mío, al pecado sea destruido y podamos levantar un altar a ti, mi Dios, que te glorifique por siempre y para siempre. Que la gente, cuando vea a Oasis, a cada uno de nosotros, pueda ver una iglesia viva y gloriosa y no una iglesia religiosa, Señor. Porque, Dios mío, lo que transforma las vidas no son las cuatro paredes, sino es tu Espíritu Santo tocando a la vida a través de tu iglesia. Y por eso la formaste, Dios mío. Gracias, mi Dios, te doy en este 2023 por todo lo que has hecho, pero ya también te doy gracias 2024 por todo lo que tú harás. Creemos y por eso hablamos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.